Ambos profesionales son excelentes especialistas en el tema y sin duda su experiencia, no solo como investigadores, sino como médicos clínicos, va a ser de mucha ayuda para el Ministerio de Salud. Karina, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Mi reflexión sobre Gotuso y el señor Ciro Maguiña, está bien que estén en este grupo. Yo los conozco hace mucho tiempo por enfermedades tropicales, pero están inmersos en el vacunagate. Esto tiene que ver con la ética, pues, ¿no? ¿Qué cree usted? Bueno, ambos profesionales son excelentes especialistas en el tema y sin duda su experiencia, no solo como investigadores, sino como médicos clínicos, va a ser de mucha ayuda para el Ministerio de Salud. Esta circunstancia de haber recibido la vacunación, por lo menos hasta donde la comisión de investigación pudo avanzar, ellos fueron invitados por quienes dirigían la investigación en la Universidad Cayetano Heredia a vacunarse. Claro, hay seguramente algún nivel de responsabilidad, pero no creo que sea una responsabilidad al nivel de lo que todo el mundo reconoce en quienes tenían la capacidad de decisión para tener esas vacunas a disposición e hicieron uso de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el valor principal de la participación tanto del doctor Gotuso como del doctor Maguiña es el aporte que pueden dar con sus años de experiencia en investigación y sobre todo en tratamiento. Porque, Karina, uno de los problemas principales, y para eso se desarrolla una estrategia sustancial, es la prevención, como sabemos, y la prevención es eliminar al zancudo, eliminar al Aedes aegypti, y para eso se conoce que hay que hacer, el ministerio tiene experiencia, ya se está haciendo también y se tiene que ampliar. Pero la otra estrategia fundamental es evitar las muertes, o sea, el buen tratamiento clínico. Y ahí es donde necesitamos la experiencia de los profesionales que desde mucho tiempo atrás han venido trabajando en ello y son maestros, ¿no? Entonces, yo creo que la señora ministra ha tenido buen criterio cuando los ha incorporado. Para mí es un honor estar en esta lista con tan prestigiosos profesionales y por lo menos lo que yo puedo aportar es mi experiencia de salubrista y el haber estado en diferentes momentos por la gestión al mando del ministerio. Y por eso podemos comparar, Karina, por ejemplo, la ola epidemiológica que tuvimos del año 2010, fue el periodo en que yo estuve de ministro de Salud, y tuvimos 35.000 casos. Hasta ese momento era la epidemia más alta de dengue en Perú. Este, Principalmente fue en la selva, Loreto y otros departamentos de selva, pero también la costa norte. Sin embargo, el año 2017, con el niño costero, como todos recordamos, este, se amplió la presencia de la Aedes aegypti y se desbordó el dengue y hubo 68.000 casos. O sea, casi se duplicó lo que hasta ese momento era el punto más alto, que era el 2010. Pero ahora que hemos tenido el ciclón Yaku, que tenemos el niño costero y probablemente, como lo anuncian los científicos, vamos a tener un niño global en los próximos meses, ya con lo que tenemos en esta ola epidémica, con más de 70.000 casos, ya el año 2023 se convierte en el año punta en dengue y probablemente se va a ampliar y si tenemos niño global, lamentablemente esto se va a prolongar hasta el próximo año.
Esto Entonces, quiere decir que todos los esfuerzos, históricamente estamos en el año con más dengue que ha tenido nuestro país. así es. Y lo podemos hablar en décadas, ¿ah? Porque tuvimos eh, dengue, malaria, digamos, en los años 60, 70. Pero en esa oportunidad, con campañas que se hicieron para eliminar los zancudos que transmiten la enfermedad, en el caso de la malaria y el anófeles, y en el caso del dengue y la Aedes aegypti, este, se barrió y durante muchos años no tuvimos en toda América, no solo Perú, y todas las zonas tropicales, porque se usaron insecticidas que en su momento eran muy potentes, como el DDT. Pero ¿qué ha sucedido en Exitosa. años posteriores? El Aedes se hizo resistente al insecticida y ya el DDT ya no se usa, porque ya no tiene el efecto que tuvo en sus inicios, No ¿no? le hace nada. Lamentablemente eso es lo que parece mentira, pero los virus, las bacterias, los zancudos son, yo lo dice, seres inteligentes, porque tienen capacidad para responder frente a lo que los ataca y se protegen. Y eso ha pasado. Entonces, ahora tenemos insecticidas más poderosos, se viene haciendo ese trabajo y esperamos que con eso se pueda controlar esta epidemia que efectivamente, como bien decías, es histórica, porque es el punto más alto este año 2023. ¿Y cuáles son las primeras medidas que se van a tomar? Porque se están haciendo algunas intervenciones, pero ya que esto está avanzando rápidamente y estamos viendo hospitales, postas colapsadas, estamos viendo también que hay algunos distritos o algunos médicos que no saben diferenciar qué es dengue, qué es resfrío y los mandan a su casa, ¿no? ¿Cuáles son las primeras acciones que se van a tomar o que se deberían tomar? Ya se están tomando y estoy seguro que este grupo de expertos va a hacer recomendaciones importantes en la primera gran estrategia que es de prevención, que consiste en eliminar en los depósitos, recipientes de agua que pueden estar en la casa, en los techos, en los patios, en los aguanes, los huevos que deposita Exitosa. Aedes hembra y que luego de unos días se reproduce en grandes cantidades, ¿no? Entonces, una forma de prevención fundamental es eliminar los huevos y eso es limpiar los recipientes, proteger el agua, etcétera. Pero la otra gran estrategia es detectar a tiempo, dar el tratamiento adecuado y por lo tanto que los profesionales, los médicos estén alerta, porque efectivamente en esta ola epidémica el principal síntoma que es la fiebre, este cuadro febril debe ya hacer sospechar, sobre todo si es en zonas donde la epidemia está galopante, digamos, ¿no? Pero no solo está produciéndose dengue, hay otras enfermedades parecidas, incluso transmitidas por el mismo vector, que es la chikungunya, el Zika, eso lo hemos visto en años anteriores, y tenemos también enfermedades transmitidas por otros animales. Entonces, rápidamente el médico tiene que hacer un diagnóstico diferencial, hacer las pruebas cuando hay duda para poder tener el tratamiento sobre la base de un diagnóstico muy claro. Pero sin embargo, no hay que esperar a los resultados. Si es un cuadro febril, hay que tratarlo como tal. Hay que sospechar que es dengue, eso es lo que recomiendan todos los especialistas, y evitar lo que pueden ser los síntomas de alarma, como por ejemplo si aparece hemorragias, si aparece shock, dolor abdominal agudo, esos son síntomas de alarma. En esos casos no hay que devolverlos a su casa con tratamiento, no, esos hay que hospitalizarlos y
monitorearlo. Exitosa. Eso lo saben bien los especialistas que durante años han trabajado en tratamiento clínico del dengue, y lo que se está haciendo ahora, y la Escuela Nacional de Salud Pública en eso está contribuyendo decididamente, es en la capacitación a todo el personal profesional para que, porque hay generaciones jóvenes que no han visto estas experiencias antes. Bueno, tienen que estar informados, tienen que saber cómo hacer el diagnóstico, tienen que saber qué tipo de tratamientos hacer. Y de otro lado, el ministerio está utilizando parte de lo aprendido y lo acumulado durante El el COVID, COVID. ¿no? Por ejemplo, los hospitales transitorios. Ahora están faltando camas. Justamente los hospitales transitorios se están rearmando para poder atender Y eso es lo que va a hacer las unidades precisamente de cuidados intensivos. este comité de expertos, es lo que va a hacer, va a manejar este brote muy fuerte de dengue, lo va a manejar como se manejó el COVID, le van a hacer el seguimiento que le hacían al COVID. ¿Es esta la idea que se tiene desde el MINSA? La decisión es que funcione como un comité consultivo. Es decir, no es el comando que va a dirigir. El comando son las autoridades, es la ministra, los viceministros, los directores generales, los directores regionales en cada una de las regiones. El comité consultivo lo que tiene es hacer recomendaciones para que los decisores tomen las decisiones adecuadas. O sea, no reemplaza a las autoridades, ¿no? La autoridad del Ministerio de Salud, en particular de la ministra, los viceministros, se mantiene y se refuerza con organismos de este tipo que lo que hacen es, a partir de una evaluación permanente, recomendar las medidas que haya que adoptar. Ese es el sentido de este comité de expertos que han sido Doctor, designados. pero ¿a usted le parece que ya es momento que se maneje esto como se manejaba el COVID? Porque es algo, es una ola fuerte, histórica, dramática. Ya estamos viendo que en algunas regiones falta infraestructura médica. Usted me ha dicho que van a comenzar a armar ya estos hospitales que se desarmaron, ¿no? Estos hospitales de campaña, transparencia, decirnos cuántos son los infectados de dengue, qué es lo que se tiene que hacer, una campaña de concientización. Se debería ya tratar así porque no vamos a esperar que hayan más muertos, ¿no? Y lamentablemente ya hay fallecidos, Sí. hay más de 70 fallecidos, felizmente no en las grandes ciudades tipo Lima, porque ese es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima tenemos un poco más de 6.000 casos ya, nunca se han tenido tantos casos de dengue. Existe el zancudo en Lima, en casi todos los distritos. Entonces, se podría extender. Pero a lo que voy es que la articulación del sistema bajo conducción y rectoría del Ministerio de Salud es sin duda una condición para todos en conjunto intervenir, como se logró hacer en el COVID, aunque al principio hubo esta desarticulación, ¿no?, que todos hemos reconocido. Bueno, ahora hay experiencia para eso, entonces hay un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, se está impulsando la participación de los gobiernos locales, que es fundamental. El rol de los alcaldes en este trabajo de prevención, para la fumigación, para eliminar el Aedes, es fundamental. Pero los otros subsectores de salud, por ejemplo, salud tiene un rol muy importante y hay una coordinación para estos fines también. Igual las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales y el sector privado, pensando a nivel nacional, donde la mayoría de las regiones están comprometidas con esta epidemia de dengue. Y a nivel de distritos tenemos una gran cantidad, no solo en
Lima mismo, como digo, la mayoría de distritos ya tiene el Aedes presente, sino a nivel nacional. Entonces, la articulación a través del Consejo Nacional de Salud, que es lo que impulsa la ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, es una condición importante para actuar de forma conjunta y más eficiente, ¿no? Que es lo que se quiere. Además, ya se aprobó transferencia de recursos, se ha ampliado el periodo de emergencia por dengue y se está transfiriendo recursos que estoy seguro va a servir de mucho para fortalecer esa capacidad de respuesta y de atención a nivel nacional. Yo quería hacerle una pregunta ya, acabando con este tema del dengue. La ministra ha estado el día de hoy aquí en Exitosa y ha hablado de las vacunas. Ella ha dicho, se le ha preguntado que por qué las vacunas están en un porcentaje tan bajo, la vacunación, por qué va tan lenta y por qué hay exceso de vacunas. Yo quiero que escuche conmigo qué es lo que ha respondido. Y encima han hecho compras de una excesiva cantidad de vacunas que ya la pandemia por la OMS ha sido declarada que ya no, y van a entrar 5 millones más de vacunas. Ese es el resultado de tus ministros, que nadie le pega un ojo. Cuando yo viajé a Washington, me dijeron, ¿a qué viajó la ministra que la vamos a interpelar? Cuando viajé, justamente para precisarle al mundo entero de que al país, al Perú, se nos respeta, que nos den oportunamente las vacunas, los insumos frente a una pandemia. Pero tú has dicho esos ministros, pero ¿a quiénes te refieres? Los ministros que me han antecedido, mira, no han programado bien. Han devuelto 370 millones de presupuesto, dinero que eran para las compras de medicamentos. No han hecho una programación ¿Pero esos cuáles adecuada. eran? Pero eso ¿te refieres a Hernando Ceballos? No creo, ¿te refieres a que los ministros Cerrón que vinieron después? Es fácil darse cuenta, busca tus 4 o 5 ministros atrás, que es un problema. Eso es el resultado de todo eso, es lo que tenemos ahora. Muy bien, exministro Ugarte, dice que le echemos un ojo y le estamos echando el ojo justo en este momento a usted. Perfectamente. Como se recordará, el año 2021, con la presidencia del presidente Sagasti, se hicieron las compras que no se habían logrado hacer en el periodo anterior con el presidente Vizcarra. Cuando se estimaron las compras de vacunas, se estimó lo que en ese momento se recomendaba, que era para toda la población adulta. En ese momento todavía no entraban los niños y adolescentes, y se estimó en 28 millones por 2 dosis, 56 millones. Pero recordemos que también inmediatamente después se dijo que se iba a requerir un refuerzo, una tercera dosis. Por lo tanto, a eso había que sumarle otros 28, esto terminaba siendo 70 y tantos millones. Sin embargo, en esos momentos el mercado era bien incierto. Uno podía contratar con una empresa y no necesariamente llegaban las vacunas, como que efectivamente sucedió, porque en ese periodo hasta julio del 2021, y asumo porque es el periodo que yo estuve de ministro, por ejemplo, se contrató con los rusos 20 millones. Y con el fondo de COVAX Facility de la propia Organización Mundial de la Salud por 13 millones. Sin embargo, los 20 millones de la vacuna rusa no llegaron. Ellos mismos después dijeron que no se podía, o sea, se cayó. Entonces, de esos 98 millones quedaban 78, y de los 13 que Fondo COVAX Facility comprometió con Perú, solo han llegado 8. Entonces, cuando uno saca la cuenta, y eso estaba calculado, el riesgo de contratar exacta la cantidad, porque si algunos fallaban, te quedabas sin vacuna. Bueno, cuando ya en la realidad se han tenido 70 y tantos millones,
que es lo que ha servido para la vacunación de toda la población. Es decir, usted incluyendo no la tercera contrató dosis. de más. Usted no contrató de más. Después las otras Pero gestiones han contratado Y mucho. lo puedo decir con precisión, porque ha sido ya con el gobierno del presidente Castillo que en octubre del 2021 8 millones adicionales con Sinopharm y después 35 millones, eso fue en diciembre del 2021, 35 millones con Pfizer y 20 millones con Moderna. O sea, 55 más 8 son 63 millones adicionales. Eso es lo que, digamos, no está aplicándose porque ya con las cantidades anteriores se había cubierto lo fundamental. Muy bien. Entonces la ministra Rosa Gutiérrez tiene razón, pero ahí hay una responsabilidad que hay que precisar bien en qué periodo se contrató lo que hoy se comprende que es un exceso de vacunas y se determinarán ahí la responsabilidad. Muy bien, entonces han sido casi 70 millones de vacunas más, pero en el periodo de Pedro Castillo, hay que decirlo clarísimo, no hay que irse tan atrás porque Óscar Ugarte compró las vacunas que se han puesto a toda la población. Lo ha dicho clarísimo, muchas gracias por estar aquí.